Bienvenidos, estas son las noticias de la televisión croata. El lunes continuó el intercambio diplomático entre Croacia y Hungría sobre el precio y el volumen de los suministros de crudo a través del oleoducto croata Adria. Hungría, que importa la mayor parte de su petróleo y gas de Rusia, afirma que todas las demás fuentes de energía son poco fiables y caras. ¿Cuál es el problema? No hay que llorar. Juntos, como miembros de la Unión Europea y de la OTAN, dijimos que ya no compraríamos energía rusa, porque se destina a financiar aún más la guerra en Ucrania, es decir, la matanza de civiles y la destrucción de la infraestructura. Si Hungría tiene una alternativa, que en este caso es el suministro de petróleo y gas desde el mar Adriático hasta la frontera húngara, no veo ninguna razón para que no lo haga. Por supuesto, la cuestión es el precio. Hungría acordó comprar petróleo y gas a Rusia a un precio más bajo que el que pagamos el resto de nosotros. Si realmente estamos juntos en la Unión Europea y en la OTAN, entonces debemos tener una política unificada. La Comisión Europea también comentó sobre la disputa, que incluyó acusaciones mutuas de especulación bélica, diciendo que apoyan firmemente la diversificación más allá de la energía rusa. El propósito de esto y la razón por la que lo seguimos de cerca es que el oleoducto del Adriático podría ayudar a Hungría y a Eslovaquia a diversificar su producción, dejando de depender del petróleo ruso. Esto estaría en plena consonancia con los objetivos de REPowerEU. Seguimos dispuestos, como siempre, a facilitar cualquier tipo de diálogo entre nuestros Estados miembros en su búsqueda de aumentar el flujo de petróleo a través del oleoducto del Adriático. Croacia recibió 835,6 millones de euros el lunes a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, su sexto tramo de fondos hasta la fecha. Hasta el momento, el país ha recibido poco más de la mitad de los 10.000 millones de euros asignados para reformas e inversiones planificadas. Estamos trabajando para cumplir con todos los criterios necesarios para absorber los 10.500 millones de euros. Algunos son subvenciones y otros préstamos muy ventajosos. Nos lo tomamos muy en serio. Cada 2 semanas el gobierno, en la sesión a puertas cerradas de nuestro gabinete, revisa todo lo necesario al respecto. En general, estamos muy satisfechos con nuestros esfuerzos. La provincia de Split y Dalmacia celebró su día con una sesión especial de la Asamblea Provincial. El foco se centró en destacar el crecimiento, las inversiones, incluyendo unas nuevas instalaciones deportivas y 4 millones de euros para la construcción de un centro de almacenamiento y análisis de datos para el Hospital Universitario de Split. Sigamos construyendo juntos este hermoso pedazo de Croacia, un lugar donde cada persona tenga la oportunidad de una vida digna, un lugar donde los jóvenes se sientan felices de vivir, donde los mayores envejezcan con dignidad y donde juntos encontremos significado y fortaleza en la comprensión y el respeto mutuos. El primer tren a batería de Croacia entró en servicio el lunes entre Virovitica y Bjelovar. Estos trenes, los primeros de su tipo en Europa, transportarán pasajeros también entre otras ciudades, como Split y Kastel Stari, a finales de este año. El plan es reemplazar la antigua flota de trenes diésel del país. Estos trenes circularán principalmente por líneas ferroviarias no electrificadas. Su alcance es de unos 200 kilómetros. Se han construido 6 estaciones de carga en el marco de este proyecto. Este tren operará en Split y sus alrededores. No emite CO2. Este tren es actualmente el más avanzado tecnológicamente en su tipo en el mercado europeo.
no solo funciona con baterías, sino que también ofrece un mayor nivel de seguridad y comodidad a los pasajeros. El lunes se conmemoró el Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Se estima que cada año se desechan 59 millones de toneladas de alimentos en la Unión Europea. Este día, designado por la ONU, promueve los esfuerzos mundiales para reducir el desperdicio de alimentos, vital para la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible. Estudios recientes muestran que desechamos alrededor de 286.000 toneladas de alimentos al año. Sin embargo, más de 100.000 toneladas de estos alimentos son comestibles. Son precisamente estos datos los que necesitamos para reducir el desperdicio. Reducir el desperdicio comienza con una previsión precisa de la adquisición de alimentos. Además, las donaciones de alimentos deben realizarse antes de su fecha de caducidad para minimizar el desperdicio al máximo. Del ámbito deportivo destacamos que se celebró en Zagreb un homenaje a la leyenda del tenis Nikola Pilic, que falleció la semana pasada a los 86 años de edad. Reconocido jugador y entrenador, Pilic ayudó a los grandes de todos los tiempos, Boris Becker, Goran Ivanišević y Novak Djokovic, a alcanzar la gloria del tenis y llevó a Croacia a la victoria de la Copa Davis de 2005. El pronóstico para el martes indica cielo parcialmente nublado o mayormente nublado en el interior y a lo largo de la costa norte del Adriático con lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste en la costa, girando a vientos moderados del sudoeste después del mediodía. Las temperaturas mínimas estarán entre 5 y 10 grados centígrados en el interior y de 12 a 17 en la costa. Las máximas estarán entre 12 y 16 grados en el continente y de 19 a 24 grados centígrados en la costa adriática. Los próximos días en el interior las temperaturas bajarán en general y se sentirán aún más frías debido a los vientos moderados del norte y del noreste. Habrá periodos de sol, especialmente el viernes. Tiempo variable en la costa con probabilidad diaria de lluvias aisladas. Estará más fresco de lo normal para esta época del año, especialmente debido a los fuertes vientos del noreste el miércoles y el jueves. Estas fueron las principales noticias. Gracias por su atención. Hasta la próxima.